En este video podremos reconocer los principales conceptos planteados en el Estándar Nacional BIM para proyectos públicos de Plan BIM. El estándar BIM para proyectos públicos utiliza 4 conceptos clave. Usos BIM. Tipos de información. TDI. Niveles de información. NDI. Estados de avance de la información de los modelos. EAIM. A través del cruce de estos conceptos, se definen los requerimientos mínimos para el intercambio de información BIM que se muestran en distintas tablas que permiten identificar y relacionar las siguientes temáticas. Tipos de información por cada uso BIM. Cantidades mínimas para cada tipo de modelo BIM. Niveles de información por estados de avance de la información de los modelos. Modelos BIM que se pueden requerir según estado de avance de información. Códigos y colores por disciplina y diagonal o sistema. Entidad BIM. Una entidad de modelo es un elemento virtual que representa un objeto físico o abstracto de construcción que puede ser o no paramétrico, tanto en 2D como 3D. Modelo BIM. Un modelo BIM es una representación digital tridimensional basada en entidades, rica en datos, creada por un actor del proyecto utilizando una herramienta de software BIM. En el marco del estándar BIM para proyectos públicos, se entiende que un modelo BIM puede generarse y diagonal o gestionarse durante cualquier etapa de ciclo de vida. En el estándar se definen los siguientes tipos de modelos BIM. Modelo de sitio, volumétrico, arquitectura o diseño de infraestructura, estructura mecánico, eléctrico, sanitario, coordinación, construcción, as-built y de operación. Usos BIM. Son métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación o infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos. Estos usos sirven para explicar las diferentes formas en que las partes interesadas del proyecto pueden utilizar BIM. En el ámbito internacional, existen distintos documentos de definición de usos BIM. Tipos de información. Los tipos de información o TDI son 15 grupos de datos que pueden estar contenidos en las entidades de los modelos. Estos datos están organizados según la utilización que se le puede dar a la información durante el ciclo de vida del proyecto. Encontramos TDI-A. Información general del proyecto. Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o infraestructura, nombre del proyecto, dirección, requerimientos espaciales y programáticos, entre otros. TDI-B. Propiedades físicas y geométricas. Información de las características y propiedades físicas de las entidades tales como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc. TDI-C. Propiedades geográficas y de localización espacial. Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra información necesaria para el posicionamiento de las entidades. TDI-D. Requerimientos específicos de información para el fabricante y diagonal o constructor. Información específica para la fabricación y diagonal o construcción, como el tipo de elemento, su materialidad, nombre de sus componentes, identificación del producto, entre otros. TDI-E. Especificaciones técnicas. Información de la especificación técnica de la entidad, como peso de transporte, nivel de ruido, etc. En general, aplica para cualquier elemento que sea fabricado industrialmente como, por ejemplo, equipos de aire, mobiliario, entre otros. TDI-F. Requerimientos y estimación de costos. Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de transporte, entre otros. TDI-G. Requerimientos energéticos. Información de características energéticas de las entidades, como requerimientos de humedad, valor u consumo de servicios, entre otros. TDI-H. Estándar sostenible. Información sobre condiciones de sustentabilidad, requerimientos de calidad de iluminación, especificaciones de materiales sustentables y contenido reciclado, entre otros. TDI. Condiciones del sitio y medioambientales.
Es información de las características generales del sitio y su entorno, tales como condiciones sísmicas, uso del terreno, de suelo y niveles de riesgo a las personas, entre otras. TDIJ. Validación de cumplimiento de programa. Información clave para realizar una validación del cumplimiento del programa funcional del proyecto, como áreas planificadas, requisitos de áreas vidriadas, volumetría espacial y servicios requeridos, entre otros. TDIK. Cumplimiento normativo. Información que permita revisar el cumplimiento normativo y los requerimientos de seguridad de los ocupantes del proyecto, como requerimientos de control de fuego, requerimientos de ventilación, anchos de accesos, carga de uso y carga de ocupación, así como también aspectos seguridad vial, diseño geométrico de vías, entre otros. TDIL. Requerimientos de fases, secuencia de tiempo y calendarización. Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y calendarización de áreas o partes de un proyecto, como fases contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre otros. TDIM. Logística y secuencia de construcción. Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, como, por ejemplo, ID del material e ID de instalación, número de serie del componente instalado, entre otros. TDIN. Entrega para la operación. Información clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción como, por ejemplo, nombre de las empresas o compañías participantes del proyecto, sus contactos, nombre de la disciplina y áreas de trabajo, entre otras. TDIO. Gestión de activos. Información para la gestión del activo como tipos de productos, tipos de repuestos, fechas de inicio y fin de garantías, entre otros. Niveles de información, NDI. Los niveles de información, o NDI, son los grados de profundidad que puede tener tanto la información geométrica como no geométrica contenida en las entidades de los modelos BIM, según el estado de avance de la información de los modelos en que se requiera. Esta información puede cambiar y diagonal o aumentar a medida que el proyecto avanza. Los NDI están directamente relacionados con los TDI. Se diferencian 6 niveles por los cuales puede pasar la información de las distintas entidades de los modelos. Es importante recalcar que es la información de las entidades la que pasa por distintos grados de información y por consecuencia la información de los modelos, y no viceversa. Es decir, no son los modelos los que se definen según un NDI, sino que los modelos albergan diferentes niveles de NDI, dependiendo del NDI de las entidades que contengan. NDI 1. Información inicial general. Información inicial, que puede ser estimativa, acerca de área, altura, volumen, localización y orientación de los elementos generales. NDI 2. Información básica aproximada. Información básica del tamaño, forma, localización, cantidad y orientación de los sistemas y elementos generales y su ensamblaje. NDI 3. Información detallada. Información detallada del tamaño, forma, localización, cantidad y orientación que sea relevante para el montaje de los elementos. NDI 4. Información detallada y coordinada. Información detallada y coordinada respecto del tamaño, forma, localización, cantidad, orientación e interacción entre los sistemas de construcción y sus elementos de montaje específico. NDI 5. Información detallada de la fabricación y montaje. Información detallada de la fabricación y montaje, considerando el tamaño, localización, cantidad, orientación e interacción entre los elementos. NDI 6. Información detallada de lo construido y su puesta en marcha. Información detallada del tamaño, forma, localización, cantidad, orientación y de la puesta en marcha de los elementos construidos. Estados de avance de la información de los modelos, EAIM. Los estados de avance de la información de los modelos, o EAIM, son las distintas fases consecutivas de definición de los datos contenidos en los modelos BIM y están vinculados directamente al progreso en el tiempo del proyecto. En el marco del estándar BIM para proyectos públicos, se han definido 9 EAIM, 1 en etapa de planificación, 3 en diseño, 3 en construcción y 2 en operación.
Estos estados delimitan los niveles de información que deben contener los entregables. Información de planificación. DC diseño conceptual. Información de diseño. DA diseño de anteproyecto. DB diseño básico. DD diseño de detalle. Información de construcción. CC coordinación de construcción. CM, construcción, manufactura y montaje. AB as build. Información de operación. PM puesta en marcha. GM gestión y mantenimiento del activo. El estándar contiene requerimientos de forma y fondo específicos aplicables para la generación de modelos BIM, en donde el principal objetivo es la información contenida en las entidades y modelos según el uso, etapa y especialidad requerida.